Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a esta lectura de la Biblia católica, una lectura acompañada. Estamos haciendo esta lectura siguiendo la siguiente dinámica, siguiendo la lectura primero del capítulo y después hacemos un breve comentario acerca de lo leído, aprovechando los comentarios que hay en nuestras Biblias, aprovechando lo que nos han dicho los diferentes maestros de nuestra iglesia, los doctores de, de teología, todos los santos, ¿verdad? Que a lo largo de estos 2000 años la iglesia ha producido precisamente con la guía del Espíritu Santo para que nosotros podamos tener cada vez un mayor provecho en la lectura. Cada generación tiene que redescubrir la palabra de Dios. Y es por eso que este ejercicio que estamos realizando es para que juntos caminemos como iglesia, juntos caminemos de la mano del Espíritu Santo para comprender, para recibir el mensaje y comprender para nuestro momento, para nuestra vida, para nuestro corazón, para nuestra convivencia fraterna, nuestra convivencia social, lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Y pues bien, debemos entonces en nuestra lectura también hacernos asistir por el Espíritu Santo, que ciertamente tenemos desde nuestro bautismo, pero que de una manera especial debemos estar siempre invocando cada vez que nos acercamos a la Sagrada Escritura para que nos hable al corazón, nos hable al entendimiento y nos ayude también a hacer vida la palabra de Dios, que es lo que ciertamente Dios desea para nuestro bien, para nuestra santificación, para que un día podamos encontrarnos con Él en ese abrazo eterno de amor, en su presencia en el cielo. Y pues bien, sin mayor preámbulo, tomamos nuestra Biblia y le damos un beso. Debemos tratarla siempre con reverencia, con respeto, con amor, porque es Dios hecho palabra. Y vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos asista en este momento. Te recuerdo, como otras veces ya lo hemos hecho, que para tener un mayor provecho es interesante, necesario, recomendable que tengas un marcatextos, que tengas quizás algunos lápices de colores para que al ir llevando la lectura pongas atención a aquello que te llama y lo subrayes o lo marques para que después, posteriormente, puedas tú en tu momento de oración volver a releer el texto y meditarlo en oración de manera más detenida para sacarle mayor provecho, mayor jugo, diríamos coloquialmente, ¿verdad? Y pues bien, invocamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Iniciamos el capítulo 9. Y añadió: les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto antes que el reino de Dios ha llegado ya con fuerza. 6 días después, Jesús tomó consigo únicamente a Pedro, a Santiago y a Juan. Los llevó a solas a una montaña muy alta y se transfiguró en su presencia. Sus vestidos se volvieron de una blancura deslumbrante, como nadie en el mundo podría blanquearlos. Se les aparecieron también Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban tan asustados que no sabían lo que decía. Vino entonces una nube que los cubrió y se oyó una voz desde la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, cuando miraron a su alrededor, vieron solo a Jesús con ellos.
Al bajar de la montaña les encargó severamente que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, pero discutían entre sí sobre qué podía significar aquello de resucitar de entre los muertos. Y le preguntaron, ¿por qué dicen los maestros de la ley que primero tiene que venir Elías? Jesús les respondió, es cierto que Elías debe venir primero y que restaurará todo, pero ¿no dicen las Escrituras que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Les digo que Elías ha venido ya, y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito de él. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron mucha gente alrededor y a unos maestros de la ley discutiendo con ellos. Toda la gente al verlo quedó sorprendida y corrió a saludarlo. Jesús les preguntó, ¿de qué están discutiendo con ellos? Uno de entre la gente le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo, pues tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Cada vez que se apodera de él, lo tira por tierra, le sale espuma por la boca, le rechinan los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron hacerlo. Jesús les contestó, generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Se lo trajeron, y en cuanto el espíritu vio a Jesús, sacudió violentamente al muchacho que cayó por tierra, y se revolcaba arrojando espuma por la boca. Entonces Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? El padre contestó, desde pequeño, y muchas veces lo ha tirado al fuego y al agua para acabar con él. Si puedes hacer algo, compadécete de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. El padre del niño gritó al instante, creo, pero ayúdame a tener más fe. Jesús, viendo que se aglomeraba la gente, mandó salir al espíritu impuro diciéndole, espíritu mudo y sordo, te ordeno que salgas y no vuelvas a entrar en él. Y el espíritu salió dando gritos, sacudiendo violentamente al niño, que quedó como muerto, de forma que muchos creían que había muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó, y él se puso de pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Les contestó, esta clase de demonios no puede ser expulsada sino con la oración. Se fueron de allí y atravesaron Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera porque estaba dedicado a instruir a sus discípulos. Les decía que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de los hombres, que le darían muerte y que después de morir a los 3 días resucitaría. Ellos no entendían lo que quería decir, pero les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido acerca de quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, el que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo, el que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no es a mí a quien recibe, sino al que me ha enviado. Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no era de nuestro grupo. Jesús le respondió, no se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre puede luego hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y todo el que les dé un vaso de agua, porque anuncian al Mesías, les aseguro que no quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo echaran al mar. Y si tu mano es ocasión de pecado para ti, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las 2 manos al fuego que no se apaga.
Y si tu pie es ocasión de pecado para ti, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser arrojado con los dos pies al fuego que no se apaga. Y si tu ojo es ocasión de pecado para ti, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al fuego que no se apaga, donde el gusano que los atormenta no muere y el fuego no se apaga. Todos van a ser salados para el fuego. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué le darán sabor? Que no les falte la sal y conserven la paz entre ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues vamos ahora a hacer un pequeño comentario sobre este capítulo 9 del Evangelio según San Marcos. Un capítulo que, como vemos, está muy conectado con el fin del capítulo 8, precisamente porque el capítulo 9 sigue hablando de este tema del seguimiento de Jesús, que para poder seguirlo hay que tomar la cruz de cada día, hay que negarse a sí mismo y hay que seguir a Jesús en este camino de hacer el bien, de pasar haciendo el bien, liberando, enseñando la palabra de Dios y sanando a los demás, ¿verdad? ¿Con qué? Con la palabra de Dios, con el poder de Dios, como lo hicieron los discípulos que fueron enviados por Jesús. Y vemos este capítulo 9 inicia precisamente diciendo que Jesús añade a esta explicación del seguimiento de sí mismo, que algunos de sus discípulos, de los que estaban allí presentes, no morirían sin haber visto antes el reino de Dios con todo su poder. Entonces así comienza, dice, y añadió, les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto antes el reino, que el reino de Dios ha llegado con fuerza, ¿verdad? ¿Qué es este reino de Dios? Bueno, pues en la predicación de Jesús prácticamente él ha estado hablando del reino de los cielos, del reino de Dios, pero vemos que nunca lo hace diciendo el reino es esto, sino más bien se parece a, es como esto, es semejante. De tal manera que ante la imposibilidad de comprender nosotros plenamente lo que es el reino, pues tenemos que ir un poco a tientas, como dice San Pablo, en este entendimiento, en este avance, en este crecimiento de recibir el mensaje, hasta que lo vamos experimentando y vamos entendiendo por qué dice el Señor que es como una perla preciosa o como un tesoro escondido, o como un padre que tenía dos hijos, el cual uno le hacía caso, el otro no le hizo caso, en el cual uno de los hijos le dice, sí, Señor, lo que tú digas, pero no lo hizo, y otro dijo, no, no quiero hacerlo, pero luego se arrepintió y fue, y así, tantos otros, ¿no? El reino de los cielos que se parece a un grano de mostaza, y tantas comparaciones que hace el Señor. Sin embargo, aquí nos dice, algunos de los presentes no morirán sin haber visto llegar el reino de Dios con toda su fuerza. Bueno, ¿y qué será esto? Pues el reino de Dios, como dice Jesús, está enfocado principalmente a lo que hay en el corazón del hombre. Recordemos que ya hubo un momento donde él dijo, es del corazón del hombre donde salen las cosas malas, ¿verdad? No es de lo que come o de lo que viene de afuera, porque ciertamente lo que viene de fuera pues pasa al estómago, al sistema digestivo y después a la letrina. Dice, eso no mancha al hombre, lo que mancha al hombre es lo que sale del corazón. Y entonces empezamos a ver que las actitudes que hacen presente el reino de los cielos, el reino de Dios en nosotros, en la tierra, es teniendo un corazón convertido a Dios, un corazón que quiere amar, que quiere servir, que quiere consolar, que quiere llegar a los demás para compartir la fe, para compartir el bien, para hacer un bien, en verdad. 6 días después, Jesús tomó consigo únicamente a Pedro, a Santiago y a Juan. Los llevó a solas a una montaña muy alta, ¿sí? Y se transfiguró en su presencia. Sus vestidos se volvieron de una blancura semejante, como nadie en el mundo podría blanquearlos. Se les aparecieron también Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban tan asustados que no sabía lo que decía. Vino entonces una nube que los cubrió y se oyó una voz desde la nube. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, cuando miraron a su alrededor, vieron solo a Jesús con ellos.
Al bajar de la montaña les encargó severamente que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de entre los muertos. En esta pequeña perícopa, este pequeño trozo, ¿verdad?, del Evangelio, del capítulo 9, nos presenta Marcos la transfiguración de Jesús. ¿Por qué lo pone inmediatamente después de una invitación de Jesús a seguirlo a través de la cruz, de la negación propia y del sufrimiento? Bueno, pues porque es definitivamente negarse a uno mismo, tomar la cruz de cada día para seguir a Jesús, es decir, estar dispuestos a recibir solamente para nosotros males, desdenes, rechazos, ¿verdad? Pues requiere que tengamos algo, digamos, una aliciente, ¿verdad? Y entonces Jesús lleva a estos tres pilares de la iglesia, Pedro, Santiago y Juan, y ante ellos se transfigura, es decir, les deja ver su divinidad, les deja ver su majestad, su gloria como hijo del Padre. Y el Padre se manifiesta: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Imaginen ustedes, ¿verdad? Obviamente Pedro no sabía lo que decía cuando le dice: vamos a hacer unas chozas para ti y para tus invitados, y vamos a quedarnos aquí. Les da una probadita de cielo el Señor, les da una probadita de cielo a sus apóstoles en vida. Y esto es precisamente, creo yo, y varios biblistas, ¿verdad?, lo mencionan así. Y dicen, es que Jesús les muestra su gloria para darles esperanza, para darles valor, para darles fuerza. Es decir, les da una probadita de lo que habrá después. Y vaya, definitivamente que se cumple lo que dice Jesús a Santo Tomás. Recordemos aquel episodio de Santo Tomás, que en el día de la resurrección le dicen: hemos visto al Señor, y él no lo cree. Hasta que yo meta mis dedos en los agujeros de los clavos y meta mi mano en la herida de su costado, no creeré. Y Jesús se le aparece y le dice: no seas incrédulo, sino creyente. Pero también añade una promesa para nosotros: dichoso aquel que crea sin haber visto. Tú, Tomás, crees porque viste. Dichosos los que crean sin haber visto. Efectivamente, los tres pilares, Pedro, Santiago y Juan, han visto la gloria de Dios. No la comprendieron, quedaron en shock, ¿verdad? Pedro no sabía lo que decía, pero tuvieron una experiencia de la gloria de Dios en Jesús. Vieron al Hijo del Padre, ¿verdad?, la segunda persona de la Trinidad, lleno de gloria. Y entonces, con esto, ¿verdad?, probablemente que fue algo tan impactante, pues al tiempo de que pasaron los días, los meses, ¿verdad?, quizá pudieron ellos llegar, como ha pasado con muchos videntes, a dudar de lo que vieron. Oye, ¿acaso vimos bien? ¿Verdad? ¿Vimos realmente? ¿No fue un sueño? ¿No tuvimos una especie ahí de, no sé, alucinación debido a la insolación, ¿verdad?, por el sol, estar allí en el monte todos cansados, ¿verdad?, para llegar a la cumbre. Bueno, ciertamente el Señor se les revela. ¿Para qué? Para darles valor, para decirles lo que les estoy diciendo, de que el Mesías tiene que sufrir y que el tercer día va a resucitar para entrar en su gloria. Esta es la gloria, esto es un pedacito de la gloria, una pequeña muestra de la gloria a la que voy a entrar. Es decir, confíen en mí, tengan confianza, no teman. Yo les estoy diciendo lo que va a pasar conmigo, pero no es para desanimarlos, no es porque los voy a abandonar y dejarlos solos, es decir, es porque yo estoy cumpliendo la voluntad del Padre, y luego ustedes también tendrán que hacerlo y seguirán su camino hacia mí. La iglesia, como nos dice el catecismo, debe continuar su camino en esta vida siguiendo a su maestro, porque somos el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo místico de Cristo, como dirá San Pablo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es nuestra cabeza, y a donde ha pasado la cabeza, el cuerpo tiene que seguirle. Y San Pablo lo dirá un poquito diferente en su carta a los Colosenses, Colosenses 1:24, cuando dice: yo sufro también en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo por el bien de la iglesia. Es decir, todos los que vamos siguiendo al Señor tenemos que estar dispuestos a la cruz y ofrecernos como Jesús por salvación, en salvación de los demás. Es decir, Cristo es el mediador.
el único mediador que ha mediado precisamente a través de ser el único santo, el único justo, que toma nuestro lugar para pagar nuestras faltas, para pagar por nuestros pecados. Nosotros ciertamente no tenemos esa potestad, pero ciertamente también somos invitados por el Señor a seguirlo, tomando también la cruz y participando de este camino que Dios ha dispuesto para entrar en la gloria. No podemos entrar al cielo sin haber pasado por la cruz. No podemos llegar a la gloria sin haber aceptado la cruz que nos toca y hacer nuestra parte. Pero aquí Jesús, al transfigurarse, nos está dando una muestra, una promesa, una probadita de lo que será el cielo, la recompensa que Él ha dicho en otros momentos, ¿verdad? Para todo aquel que lo siga. Al final de las bienaventuranzas, recordemos, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, te dice Jesús, dichosos ustedes cuando los persigan y les calumnien y todo esto por causa mía, porque grande será su recompensa en el reino de los cielos. De tal manera que ahí está, y aquí está la promesa, y aquí Jesús les da una probadita de esa gloria. Ellos no la entienden, no la comprenden, pero la experimentan, y Jesús les dice, no le digan nada de esto a nadie hasta que resucite, hasta después de la resurrección de los muertos. Y claro, ellos se quedaron pues otra vez en shock, porque decían, ¿qué significa esto de resucitar de los muertos? Pero no se atrevían a preguntarle. Y entonces le preguntaron, ¿por qué dicen los maestros de la ley que primero tiene que venir Elías? Y Jesús le respondió, es cierto que Elías debe venir primero y que restaurará todo, pero ¿no dicen las Escrituras que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Les digo que Elías ha venido ya y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito de él. En otro pasaje, en el paralelo de en Mateo, dice, entonces ellos comprendieron que se refería a Juan el Bautista. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron mucha gente alrededor y a unos maestros de la ley discutiendo con ellos. Toda la gente al verlo quedó sorprendida y corrió a saludarlo. Jesús les preguntó, ¿de qué están discutiendo con ellos? Uno de entre la gente le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo, pues tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Cada vez que se apodera de él, lo tira por tierra, le sale espuma por la boca, le rechinan los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron hacerlo. Y Jesús contestó, generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Se lo trajeron y en cuanto el espíritu vio a Jesús, sacudió violentamente al muchacho, que cayó por tierra y se revolcaba arrojando espuma por la boca. Y entonces Jesús preguntó al padre, ¿desde cuándo o cuánto tiempo hace que le sucede esto? El padre contestó, desde pequeño. Y muchas veces lo ha tirado al suelo y al agua para acabar con él. Si puedes hacer algo, compadécete de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Y aquí el Señor nos da una lección importante a todos. Ante cualquier dificultad, ante cualquier situación difícil, si acudimos al Señor debemos hacerlo con fe. Debemos confiar en que el Señor no solamente nos escucha, sino que tomará acción en el momento oportuno. Pero si no es ese momento oportuno cuando nosotros quisiéramos que lo fuera, tenemos que seguir confiando en el Señor. Y es parte de la cruz. Saber aceptar la voluntad del Padre en todo momento. Y si la voluntad del Padre es que la pasemos difícil un tiempo para enseñarnos algo, no es porque el Señor se goce, ¿verdad?, en el sufrimiento de sus hijos, porque ciertamente el Padre permitió y así lo decretó que el Mesías tenía que sufrir, su Hijo amado tenía que sufrir y sufrió una muerte ignominiosa, es decir, una muerte humillante, despreciable.
la peor de las muertes, ¿verdad? Totalmente expuesto, desnudo ante la multitud morbosa, clavado en una cruz, desangrándose y asfixiándose. No es que Dios se goce en ese sufrimiento. Y no es que la cruz, ¿verdad?, sea, digamos, una manera de pagar por nosotros. Es que era la única manera. Así lo decretó el Padre, así lo consideró mejor. Y el Hijo, obediente al Padre, obediente hasta la cruz, se humilló a sí mismo y siguió este camino. Entonces, de la misma manera, aquí, ¿verdad?, el padre del hijo, del niño, pues, que le lleva esto, tiene esta esperanza de que los discípulos le ayuden, pero se da cuenta de que los discípulos son incapaces. Y los discípulos después le preguntarán a Jesús, ¿verdad?, ¿por qué nosotros no pudimos? Si en otra ocasión, ¿verdad?, cuando los envió a predicar de dos en dos, ellos tenían el poder de expulsar demonios y tenían el poder de curar a los enfermos, los ungían y todo esto que ya leímos. Y sin embargo, ¿verdad?, el Padre, por eso, al ver que los discípulos no pudieron, empieza a dudar del mismo Jesús. Y le dice, si algo puedes, por favor ayúdanos. Y Jesús obviamente le revira con autoridad y le dice, ¿cómo está eso de si puedes? ¿Crees o no crees? ¿No te das cuenta que todo es posible para el que tiene fe? Y el padre del niño gritó al instante, seguramente en llanto y desesperación, ¿verdad? Creo, pero ayúdame a tener más fe. Sí creo, por eso te lo traje, pero ayúdame a tener más fe. Porque bueno, pues con estos discípulos que tienes, al fallar tanto, pues yo empiezo a dudar. Y fíjense cuántas veces no nos pasa a nosotros también en la iglesia. Cuando vemos que pues un servidor de Dios, ¿verdad?, digamos que deja mucho que desear en cuanto a su fe y a su capacidad para ayudarnos. Y empezamos a pensar que pues si así está este servidor, así estará a lo mejor toda la iglesia, o peor aún, así estará también la fe en Dios, ¿verdad? Así estará también la capacidad que Dios tiene de ayudarme. Y empezamos a perder la fe. Entonces, Jesús dice, viendo que se aglomeraba la gente, mandó salir inmediatamente al espíritu impuro y le dijo, espíritu mudo y sordo, te ordeno que salgas y no vuelvas a entrar en él. Y el espíritu al instante salió dando gritos, sacudiendo violentamente al niño, que quedó como muerto, de manera que creían algunos que ya había muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y él se puso de pie. Al entrar en la casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Jesús les contestó, esta clase de demonios no puede ser expulsado sino con la oración. Y sabemos que en otras traducciones o en otros, en otros manuscritos, ¿no?, de este Evangelio de Marcos, en este versículo 29 dice no nada más la oración, sino que solamente con oración y ayuno. Es decir, requiere un nivel de entrega, un nivel de identificación con Cristo superior, digamos, mayor al promedio, podríamos decir coloquialmente, ¿no? Es decir, se necesita una entrega y una confianza total al proyecto de Dios en ayuno y oración. En oración y ayuno. La oración y el ayuno. Es como cuando Jesús les dice, velen y oren para que no caigan en tentación. O velen y oren porque el espíritu está presto, quiere hacer las cosas, pero la carne es débil. Uno hace el propósito de servir al Señor, hace uno el propósito de ir a ayudar, a consolar, pero a la hora de ejecutarlo, nuestro cuerpo, nuestra carne nos impide, se resiste. Y entonces el ayuno y la oración precisamente nos dicen los místicos, los grandes maestros espirituales, ¿verdad?, de la Edad Media y los padres del desierto, ¿verdad?, siglo III, IV de nuestra era, nos van a decir el ayuno y la oración son para someter al cuerpo, someter a nuestra carne bajo el imperio de la razón y de la fe y de la voluntad, y no que al revés, ¿verdad?,
sea la voluntad la que sucumba ante los deseos de la carne. Solamente con la oración y el ayuno podemos nosotros tener este sometimiento a la carne y a los espíritus impuros. Y por eso Jesús va poco a poco mostrando las exigencias del verdadero seguimiento, del verdadero discípulo, del verdadero instrumento capaz de ayudarle a Dios en su proyecto, de ser dócil a las mociones del Espíritu antes que a los deseos de la carne. Solamente puede ser expulsado esta clase de demonios con oración y ayuno. Es la invitación expresa de Jesús a no tomar el seguimiento de Él como algo inconsecuente, como algo tan sencillo o algo que ya está dado, que podemos hacer solo por ser bautizados. No, requiere de nosotros mucho esfuerzo, no porque la salvación o el hecho de Cristo, las acciones de Cristo hayan sido insuficientes, no, sino que recordemos, este esfuerzo que nosotros hacemos, el tamaño de nuestro esfuerzo, de nuestra entrega, es digamos, signo del tamaño y la fortaleza de nuestro amor, de nuestra confianza, de nuestra fe. Recordemos que Jesús actúa en base a la fe que ve en el creyente, en el que se le acerca a Él, ¿verdad? Una fe que se manifiesta por todo el esfuerzo que ponen, todas las acciones que ellos realizan con tal de estar frente a Jesús para poderle presentar su caso. Entonces aquí de la misma manera, la oración y el ayuno son para el discípulo ejercicios que van desarrollando en él esta obediencia, esta capacidad de creer ante lo invisible, esta capacidad de confiar ante las adversidades, ¿verdad? Ante un ambiente totalmente adverso, no perder la calma, no perder la fe, porque el Señor está con nosotros. Se fueron de allí y atravesaron Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera porque iba dedicado a instruir a sus discípulos. Ya decíamos que el camino es este espacio teológico que significa Jesús enseñando a los suyos. Les decía que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de los hombres, que le darían muerte y que después de morir a los 3 días resucitaría. Les habla claramente y de manera abierta del triduo pascual, su pasión, muerte y resurrección. Ellos no entendían lo que quería decir y además les daba mucho miedo preguntar. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó qué estaban discutiendo por el camino. Y ellos callaban porque por el camino habían discutido acerca de quién era el más importante. Ellos siguen con la mente embotada. No entendieron los anuncios de la pasión que Jesús les está diciendo, que van a Jerusalén para ser rechazados por las autoridades y entregado a los gentiles para que le den muerte, pero que al 3er día resucitaría. No entendían este mensaje. Y seguían ellos en su visión humana del poder, de los privilegios de ser un seguidor de Jesús, de ser uno de sus ministros, ¿verdad? De sus importantes, como eran los 12 apóstoles que habían sido elegidos personalmente por él, ¿verdad? Y bueno, tenían todavía esta aspiración, digamos, política, ¿verdad? De poder, de honor, ¿verdad? De privilegios. Y Jesús entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo, el que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Se parece mucho a lo que dijo antes en el capítulo 8. El que quiera ser mi seguidor, el que quiera venir en pos de mí, tiene que renunciar a sí mismo, tomar su cruz de cada día y seguirme. Pero acá añade, y todavía más, si tú ya estás entre el grupo de los que sirven al Señor, tienes que ser el servidor de todos. No aspires tú a ser el mayor en poder o en privilegios o en categoría o en jerarquía. No. Si quieres ser verdaderamente el mejor o el mayor entre todos, sé el último. Ponte de servidor, ¿verdad? Diríamos coloquialmente, tienes que ser el gato de todos, ¿verdad? Tienes que ser el corre, ve y dile, el ve y haz esto. Tienes que ser tú. El que sirva, el que esté al servicio de todos,
el que se ponga siempre en el último lugar, el que sea siempre el último en sentarse y el que busca siempre los lugares más alejados de la jerarquía, precisamente porque no aspira a ningún privilegio. Y luego tomó a un niño. Recordemos que los niños, pues en el contexto de Israel, pues no tenían valor, porque no tenían ni siquiera la edad para trabajar o ser productivos, y sí que eran una carga, porque había que estarlos cuidando, y bueno, era ciertamente trabajo de las mamás o de las sirvientas, ¿verdad? De las siervas, encargarse de la prole, pero bueno, los niños eran ciertamente un ciudadano de menor categoría, ¿no? Y entonces Jesús toma a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo, les dijo, el que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. El que me recibe a mí, no es a mí a quien recibe, sino al que me ha enviado. Entonces, buscar siempre tener una deferencia, un mejor trato hacia los más débiles, hacia los más dependientes, ¿verdad? Incapaces de valerse por sí mismos, para reconocer que en ellos, dice Jesús, en ellos está Él, ¿verdad? Porque si lo reciben a ellos, me reciben a mí. Y no solamente a mí, sino el que reciben también al que me envió. Fíjense la importancia que tiene entonces para Jesús el hecho de que busquemos ser el último y de que estemos siempre al servicio del más necesitado, del más marginado, del más rechazado, ¿verdad? El abandonado, etcétera, ¿verdad? Las viudas, lo que en el Antiguo Testamento eran principalmente las viudas, los huérfanos y los forasteros, ¿verdad? Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no es de nuestro grupo. Jesús le respondió, no se lo prohíban porque nadie que haga un milagro en mi nombre puede luego hablar mal de mí. No se lo prohíban, pues el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y aquí hay una clave, Jesús toca una clave. El que no está contra nosotros está a favor nuestro, ¿verdad? En la iglesia hay muchos grupos apostólicos, en la iglesia hay muchas maneras de servir, hay muchos carismas, como nos dice San Pablo en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Hay muchas formas de servir al Señor dentro de la iglesia. No es posible o no es que los que predican sean más que los que sirven, o que los que sirven sean más que los que profetizan, que los que profetizan sean más o sean menos que los que ayudan a sanar, etcétera, ¿no? O sea, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, hay ciertamente muchos carismas y ninguno es más que todos. Ciertamente habrá algunos que tienen mayor provecho o pueden llegar más fácilmente a ser provechosos. Como por ejemplo, San Pablo hace una diferenciación entre el don de profecía, es decir, hablar de parte de Dios claramente, o el hablar en lenguas desconocidas. Dice, las dos cosas son buenas, pero ¿cuáles son de mayor provecho? El que habla en un lenguaje desconocido se beneficia a él mismo, pero si la gente no tiene manera de comprender lo que él está diciendo, pues queda sin provecho la gente que lo escucha. En cambio, si uno habla profecía, si habla palabra de Dios, eso es de provecho para cualquiera que lo escuche. Por eso hace esta diferenciación San Pablo. Pero aquí Jesús dice, el que está de nuestro lado no puede estar en contra de nosotros. Pero lo dice también, el que, quiere decir que el que no está contra nosotros, pero ¿qué tal con el que sí está contra nosotros? Es decir, podemos nosotros ver otros grupos fuera de la iglesia quizá, ¿verdad? Que hablan de Jesús, que dicen amar a Jesús, pero están en contra de la iglesia de Jesús. Y la critican y la atacan y buscan sacar a los hijos de la iglesia, sacarlos del seno de la iglesia para llevárselos a otro lado. A mí me parece que esos no entran en este grupo que dice Jesús de no se lo prohíban. No es lícito querer sacar a los hijos de la iglesia, sacarlos de la iglesia. No es lícito. Seguramente el Espíritu Santo no quiere eso. Dios lo permite, como permite las guerras, como permite tantas cosas feas, ¿verdad? Tantos males.
que no están bien, los permite Dios para después llenarse de gloria a través de la conversión. Pero no es porque Dios quiera que el hijo pródigo se vaya. El padre de la parábola del hijo pródigo hubiera querido que el hijo no se fuera. Pero le da la libertad al hijo, inclusive le da la herencia que le pide. Y lo deja marchar para que la despilfarre. Pero siempre lo está esperando. Y una vez que regresa, hace fiesta. ¿Verdad? De la misma manera, habrá gente que abandone la iglesia y después entre en razón y regrese. Y vamos a hacer fiesta con todos los que regresan. Pero no queremos que se vayan. Ni está bien que se vayan. ¿Verdad? Vamos a ver en las cartas de los apóstoles, ¿verdad? Por ejemplo, el apóstol San Juan, lo que dice acerca de los que se van, acerca de los que se salen, ¿verdad? Lo que dice San Pablo también acerca de los que dividen, los que buscan la división, etcétera. Ya lo veremos cuando lleguemos a ese punto. Pero ciertamente aquí Jesús habla de los que a lo mejor no son de los apóstoles, a lo mejor no son de mi grupo de catequistas, o a lo mejor no son de mi grupo de misiones, o no son de mi grupo de, no sé, de la renovación carismática, o no son de mi grupo del apostolado de la cruz, o de algún otro movimiento, el movimiento familiar cristiano, etcétera, Famenal. No, entre esos grupos son diferentes carismas, y todos estamos bajo la protección de la iglesia, ¿verdad? Todos comemos el mismo pan, como dice San Pablo y San Pedro, bebemos del mismo espíritu. Pues bien, el espíritu de la unidad, el espíritu de la iglesia. Entonces, a eso sí, no les prohíbas que tengan ellos su propia misión y su propio apostolado, porque no van a hablar mal de la iglesia, porque no van a hablar mal de Cristo, ¿verdad? Cristo y la iglesia son uno. Nos lo dice San Pablo y no se cansa de decirlo en cada carta, en cada oportunidad que tiene. Nos dice que la iglesia y Jesús son lo mismo. La iglesia es presencia del que todo lo puede, del que todo lo llena, ¿verdad? Va a decir en la carta a los Efesios. Y bien, hay que ver entonces con cuidado la interpretación de este pasaje, porque algunos con esto tratan de justificar que haya divisiones en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que haya divisiones entre los que dicen creer en Cristo. Entonces esta parte es importante, ¿verdad? Porque Jesús dice, aquí no tiene que haber división, todos estamos trabajando para el mismo lado. Y si no estamos trabajando para el mismo lado, tenemos que poner mucha atención. ¿Verdaderamente están hablando bien de Jesús? Dicen hacer ellos los milagros en el nombre de Jesús, pero lo hacen para llevarse agua a su molino, para llevar hacia ellos, ¿verdad? Seguidores, o verdaderamente buscan unir, como dice aquí más adelante Jesús, ¿verdad? Dice, el que no recoge conmigo desparrama, ¿verdad? Al que sea ocasión de pecado para uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo echaran al mar. Y si tu mano es ocasión de pecado para ti, córtatela. Más te vale entrar en el manco en la vida que con las dos manos ir al fuego que no se apaga. Y si tu pie es ocasión de pecado para ti, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser arrojado con los dos pies al fuego que no se apaga. Y si tu ojo es ocasión de pecado para ti, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de los cielos que ser arrojado con los dos ojos al fuego que no se apaga, donde el gusano que los atormenta no muere y el fuego no se apaga. ¿De qué nos está hablando aquí Jesús? Bueno, ciertamente hay tentación. Hay tentación aún ya en el servicio del Señor. Para todo mundo hay tentaciones. Y claro que las tentaciones del enemigo van a ser más fuertes con aquellos que quieren seguir con mayor decisión y fortaleza al Señor. Mientras más te quieras acercar al Señor, como dice el libro del Eclesiástico, hijo, si quieres servir al Señor, prepárate para la prueba, dice el capítulo 2 del Eclesiástico. Pues bien, de la misma manera, mientras más queremos estar cerca del Señor y más nos acercamos al fuego de su amor, más fuertes van a estar las tentaciones. Y entonces aquí dice, para que no cedas a la tentación, con la tentación tienes que ser implacable, tienes que ser de una sola pieza, tienes que ser radical. Si tu ojo es ocasión de pecado, arráncatelo.
Toda persona que sea ocasión de pecado para estos pequeños, la perversión de los menores, algo que está sucediendo actualmente de una manera terrible, ¿verdad? Estamos viendo que se quiere confundir a los niños más pequeños desde su más tierna edad, que no sepan si es hombre o mujer, que no sepan si vestirse de una manera o de otra, ¿verdad? Y anular, ahora sí que el trabajo de educación de los padres, que con todo amor tratan de llevar a sus hijos a un desarrollo equilibrado, correcto, ¿verdad? De toda su psicología, de toda su situación física, ¿verdad? Pero también de su situación, digamos, de comportamiento, ¿verdad? De moral. Bueno, pues hay gente que está enfocada en destruir todo aquello. Pues dice aquí, más les valdría a esas personas que les colgaran al cuello una piedra de molino y lo echaran al mar. Así de radical debemos ser contra la tentación, así de radical debemos ser contra todos aquellos que quieren echar a perder el corazón del hombre. Todos van a ser salados para el fuego, y buena es la sal. Recordemos que la sal pues, se utilizaba ciertamente para dar sabor, pero también para conservar, digamos, comestibles los alimentos. Dice, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le dará nuevamente sabor? Que no les falte la sal, que no les falte esa radicalidad, esa capacidad de pelear contra la tentación y vencerla. Y conserven la paz entre ustedes. Es decir, volviendo un poquito al punto de prohibirle al que no andaba con nosotros a que haga su labor apostólica en el nombre de Jesús, debemos conservar la paz, ¿verdad? Si estás viendo que hay otras personas, que hay otro grupo apostólico, otro grupo en tu parroquia, otro grupo en la iglesia, que desde la iglesia, fielmente unido a la iglesia, quiere llevar el evangelio, no se lo prohíbas, no hagas contienda contra ellos, al contrario, ora por ellos, apóyalos y ten paz, que haya paz entre todos, esa unidad que Jesús quiere, que todos sean uno. Bueno, hasta aquí el capítulo 9. Gracias te damos, Padre Celestial, por este capítulo 9 según San Marcos. Gracias, Señor, por todas las enseñanzas que nos has dado a través de estas palabras, de esta lectura acompañada. Te pedimos las gracias que necesita nuestro ser para poder verdaderamente darte una respuesta de fe confiable, dar un testimonio creíble de tu amor, de tu presencia en nuestras vidas, en nuestro corazón. Que podamos verdaderamente ser instrumentos de tu paz por la acción del Espíritu en nuestras vidas. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.